Hola, buenas noches. Buenas noches. Hoy nos toca exposición. No, no tiene nada. Nos- Buenas noches. Vamos a ver si ya me sirve Buenas noches. a ver Buenas si noches, ya buenas me noches. sirve esto. Hola, porque todavía no me sirve. Ay, Diosito, sí. No sé qué pasa. Al Es el audífono, que si quiero que parlante. a mis audífonos. Y en antes trabajé bien y no pasaba nada. Bueno, no sé, qué mismo pasa. Lo importante es que ustedes sí me escuchan. Y yo sí les escucho algo, les escucho, pero bueno. Ya el día de hoy, como ustedes saben, pues nos toca exposición. Eh, Tengo el video de la alumna. eh, Voy para acá la alumna. A ver, creo que si no me equivoco, toca exponer Es de Ingrid Cagua, licenciada, pero a mí me toca primero. Yo tengo Icagua y Tapia. Ujú. Voy a tener que sacar nada más porque no. Algo escucho y no ahora sé. Sí, Ingrid es el grupo 3. Bueno, los tengo así como grupo 3. Sí. Tu papá, no, sí, Tapia y Tapia. Cagua. Entonces ellos van a exponer sobre ruta de investigación cualitativa, el inicio del proceso cualitativo, selección de la muestra y recolección y análisis de datos. Cabe recalcar que esos temas ya fueron tratados por mí en la clase anterior, solo que yo siempre explico primero mi clase y después ustedes hacen un énfasis a lo que yo ya he explicado. Por eso es el motivo que ellos le toca exponer. ¿Quién expone primero? Yo, Tapia. Tapia. Bueno, la señorita Tapia no envió su grabación, ha tomado el riesgo de estar aquí sin mandarme la grabación, pero bueno, si ya está aquí, pues ya puedes poner. Le hago hincapié que la exposición, tanto la exposición que estés en este momento o la grabación es de 20 minutos, ¿sí? Y será controlado desde ahora. Entonces son las 8:10, señorita, puede proceder a su exposición. Pueden visualizar mi pantalla. Sí, sí, Se fue. puede ver mi pantalla. Sí, fue.
No se escucha. Pues sí, se ve. Se puede ver la pantalla, dicen. Sí se ve. Ok, gracias. Bueno, buenas noches con todos. Hoy vamos a hablar sobre la investigación cualitativa, un enfoque de investigación que busca explorar fenómenos en profundidad a través de experiencias y perspectivas de personas. Vamos a cubrir unos dos puntos principales, que es la ruta de la investigación cualitativa, cómo se inicia el proceso cualitativo. La investigación cualitativa es fundamental en áreas como la sociología, la psicología y también la educación y el marketing y mucho más. Nos ayuda a comprender los comportamientos y emociones, percepciones de las personas, algo que no se puede lograr solamente con números, que ahí sería la investigación cuantitativa. Entonces, en la investigación cualitativa sigue una ruta flexible en lo que el investigador no sigue es un proceso rígido, sino que se basa en descubrir y entender fenómenos a través de datos que va recopilando. Y en esta ruta permite adaptarse a, a nuevos hallazgos y así ajustar la investigación conforme él va recopilando los datos, conforme él va avanzando. Los temas de exposición es la ruta de la investigación cualitativa, el inicio del proceso cualitativo, la selección de la muestra y la recolección y análisis de datos. Somos el grupo 3, Ingrid Cagua y Paola Tapia. En la ruta de la investigación cualitativa, la investigación es un enfoque en que el objetivo no simplemente es contar o medir, sino que es entender profundamente cómo las personas perciben el mundo y cómo dan sentido a sus experiencias. Se centra en explorar preguntas de cómo y por qué, lo cual es ideal para estudiar comportamientos, emociones o situaciones complejas. Los pasos claves en la ruta de investigación cualitativa es el planteamiento del problema. En este punto es el punto de inicio que tenemos que definir qué es lo que queremos estudiar. Ya tenemos que tener claro y la pregunta puede ser como este ejemplo que yo tengo acá, que dice, ¿cómo afecta el uso de redes sociales en el autoestima de los adolescentes? Ya la pregunta está definida y está clara. Entonces, eso representa el planteamiento del problema. La revisión de la literatura. La revisión de la literatura abarca lo que es que antes de comenzar es importante investigar qué se sabe sobre cómo afecta el uso de redes sociales en el autoestima de los adolescentes. Esto ayuda a orientar un estudio y nos da ideas sobre qué enfoques han funcionado o qué información ya existe. Tal vez ya existe una investigación, cuáles son los resultados. Entonces ya se tiene una base, ya se tiene una información para hacer otro diseño de investigación. Porque, por ejemplo, si nosotros no averiguamos, no hacemos lo que es la revisión de la literatura, puede que alguien ya hizo eso. Qué sé yo, si nosotros lo vamos a hacer en un colegio. Puede que alguien ya haya investigado, ya tiene unos resultados. Y también tal vez ya diseñó la investigación, lo hicieron mediante entrevistas y nosotros ya no vamos a repetir el mismo proceso para poder obtener otros resultados. También tenemos el diseño de la investigación, que es decidir cómo va a recoger los datos, cómo podemos optar por recoger toda esa información que necesitamos. Puede ser por entrevista, puede ser un grupo de discusiones o
o solamente observar, dependiendo lo que estamos buscando. El análisis de datos, una vez que tenemos toda la información, la tenemos que organizar para encontrar patrones comunes o temas comunes, algo que ya tengan, o sea, una base. Entonces tenemos que organizar toda esa información y también para hacer eso también podemos usar herramientas como la codificación de datos y clasificar y entender qué es mejor de todos los participantes que han dicho. Los pasos claves en la ruta de la investigación. También tenemos la interpretación y las conclusiones. Después de analizar los datos, reflexionar sobre lo que encontramos. ¿Qué significa? ¿Cómo responden a la primera pregunta, que era lo de los estudiantes? ¿Cómo afecta el uso de las redes sociales en el autoestima de los adolescentes? Y también tenemos la presentación de los resultados. Para presentar los resultados tenemos que finalmente compartir toda la información, todo lo que aprendimos de una forma clara, y eso puede ser a través de un informe, una presentación, en fin. Aquí yo tengo un ejemplo que es imagina un grupo de investigadores que quiere explorar cómo la pandemia afectó la vida de los trabajadores que comenzaron a trabajar desde casa. Deciden entrevistar a empleados de diversas empresas, preguntándoles sobre sus experiencias durante el confinamiento. Después de analizar sus respuestas, ellos descubren que muchos mencionan que el trabajo remoto les permitió tener más flexibilidad, tiempo en familia, pero también les experimentaron aislamiento social y la desconexión de sus compañeros de trabajo. Esto afectó el bienestar emocional y la productividad. A partir de esos hallazgos, de esos datos que tienen los investigadores, ellos ya pueden concluir o dar un resultado que aunque el trabajo desde casa tiene sus ventajas, también presenta desafíos para la salud mental y que las relaciones laborales, lo cual es importante para la empresa que implementen ese modelo de trabajo. Vamos con el segundo tema, que es el inicio de procesos cualitativos. El proceso cualitativo comienza con una pregunta clara que se quiere responder, y luego se desarrolla una estrategia flexible. Para recoger esta información, este enfoque es más abierto, lo que significa que podemos adaptarlo a medida que vamos avanzando y aprendemos más. O sea, no es algo que está rígido, sino que lo podemos ir cambiando según la información que vamos obteniendo. El inicio del proceso cualitativo es clave porque define el propósito y la dirección de toda la investigación. Aquí el investigador no parte de una hipótesis cerrada, sino que busca explorar un fenómeno de manera abierta. Los pasos para comenzar con el proceso cualitativo es la identificación del problema. Aquí es donde decidimos de igual manera qué vamos a estudiar. Por ejemplo, ¿por qué algunos estudiantes deciden abandonar sus estudios? Ya está definida la pregunta y el desarrollo de las preguntas de investigación. Debemos formar preguntas abiertas para que los estudiantes puedan dar respuestas detalladas. No preguntarle, o sea, que no nos respondan sí, no, tal vez, quizás, sino que dar unas respuestas más detalladas. Tengo aquí un ejemplo que dice, ¿cuáles son las razones que los estudiantes consideran más importantes al dejar la universidad? Esta respuesta no la podemos responder con un sí y un no, porque podemos decir las razones que es por temas económicos, temas laborales, temas de salud. Entonces, hay una pregunta abierta para una respuesta
detalladas, con argumentación, con ejemplos. Bueno, elección del enfoque. Elección del enfoque metodológico. Decide cómo vas a recolectar los datos. Las opciones incluyen entrevistas personales, grupos, focales o observaciones. Cada uno de estos tiene sus ventajas dependiendo del tema. También tenemos la selección de participantes. Pensamos a quiénes vamos a entrevistar o a observar. Necesitamos personas que tengan una experiencia relevante sobre el tema de su investigación. Por ejemplo, si les vamos a preguntar por qué los estudiantes deciden dejar la universidad, tienen que ser estudiantes, gente que abandonó la universidad, buscamos la base de datos de la universidad porque dieron de baja las matrículas y hacemos la investigación. Diseñamos el plan de investigación. Una vez que ya tenemos las preguntas, los participantes, organizamos cómo vamos a recolectar y analizar los datos. Yo aquí tengo un ejemplo que dice, imaginemos que queremos investigar a algunos de los estudiantes de la Universidad Estatal de Bolívar que se sienten desmotivados. Para empezar, podemos entrevistar a varios estudiantes y preguntarles sobre sus experiencias y cómo se sienten con respecto a sus estudios, y quizás alguno mencione que tiene demasiado trabajo o poco tiempo para descansar o tiene problemas de salud, que no reciben suficiente apoyo de los profesores o de los compañeros. Con estas entrevistas vamos a analizar las razones de la desmotivación, como una carga académica excesiva o la falta de apoyo emocional. Así podríamos sugerir soluciones como reducir tal vez las tareas o crear espacios de apoyo entre los compañeros y los profesores. Este es un enfoque que nos va a ayudar a comprender mejor la experiencia de los estudiantes y cómo mejorar su motivación en la universidad. Ya, listen, esa fue mi presentación. Ese es el tema de la compañera. Pero tengo algo para concluir, que hemos aprendido de la ruta de la investigación cualitativa que se basa en un proceso flexible que permite explorar fenómenos a profundidad, y el inicio del proceso cualitativo se enfoca en formular preguntas abiertas para comprender mejor el tema. Y la importancia de la investigación cualitativa es el enfoque, es esencial para estudiar temas que pueden ser medidos fácilmente con números, ya que esto nos va a permitir a comprender la realidad desde la perspectiva de los participantes. Gracias. No la escucho. Tiene apagado el micrófono, dice. Está en otra llamada. Ah, ok. Preguntas.
Ahora sí, vamos a hacerle preguntas a la compañera Tapia. Primero comienza Pablo y después viene Guerrero. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, Ya, para la compañera una pregunta. De todos los pasos clave que nos compartió, ¿cuál usted cree que es digamos, el más importante o el más relevante en lo que es en la ruta de la investigación cualitativa? Para usted, ¿cuál es el más relevante? Para mí todos son relevantes porque es unos pasos que tenemos que seguir para llegar a una conclusión. Porque ¿de qué me sirve que yo tenga el planteamiento del problema o la estrategia si no voy a llegar a ningún resultado? Entonces, para yo tener un resultado de toda la ruta de la investigación cualitativa, tengo que hacer todos los pasos. Entonces, para mí, todos los pasos son importantes porque, como menciono, o sea, ¿de qué me sirve saber, ay, qué sé yo, cuál es lo que le afecta a los estudiantes del quinto grado? Ya, yo ya tengo la pregunta, pero y el resto de la información, no, cómo hacer la muestra, o sea, cómo hacer todos los procesos. Entonces, para mí todos son importantes. ya. Bueno, mi pregunta es, ¿cómo se puede desarrollar una estrategia flexible para recoger información en un estudio cualitativo? ¿Cómo se puede hacer una estrategia? Desarrollar una estrategia que sea flexible para poder recoger información en un estudio cualitativo. Bueno, primero mantener la mente abierta, porque un estudio cualitativo es importante estar dispuesto a ajustar los métodos tanto para las personas que vas a hacer y tanto para ti. Según lo que vayas encontrando, por ejemplo, si durante las entrevistas los participantes mencionan un tema inesperado, puedes decidir explorar más sobre eso. También usar métodos variados, no tener límites a un solo método de recolección de datos como entrevista o solo observaciones. Puedes combinar varios métodos, entrevistas grupales, observaciones para obtener una visión más completa y poder ajustar un enfoque según lo que vayas descubriendo. También puede ser ajustes durante el proceso, mientras vas recopilando la información, revisas tus hallazgos periódicamente. Si notas que algo no está funcionando, no necesitas explorar un área diferente, solo modificas tu estrategia. Podría ser que al principio, si pensabas entrevistar a 20 personas, pero descubres que necesitas más información, puedes aumentar la cantidad de las entrevistas. También tienes que escuchar y observar con atención lo que dicen la gente a quienes estás entrevistando y lo que vas observando en el campo. A veces no siempre es lo que uno espera, ¿no? Puede ser algo más importante o a veces puede ser algo irrelevante. Así puede ser algo que sea flexible, siguiendo las pistas o lo que vaya surgiendo durante una investigación. Para mí eso puede ser una investigación o una estrategia flexible. Ya, gracias, Pablo. Bueno, Ahora ¿quién subió la información? Yo, Paola, Ok, entonces hasta yo ver, no, pues cierto, me falta la de la compañera, Cagua. Listen, perdón, ¿me puedo retirar ya? Terminé. bueno. O voy a hacer preguntas yo también. No, sí, usted también las pregunta, me estaba olvidando. Hágale una pregunta a cada uno y ahí se puede retirar. Que de ahí tengo que proyectar el video de la compañera Kawa. Ya, para Pablo.
¿Qué pasa si los datos que nosotros recopilamos en una investigación no nos responden a nuestra pregunta de inicio, a nuestra pregunta definida que elegimos para la investigación? Tendríamos que buscar, ¿puedes repetirme la pregunta, por favor? Si los datos, ¿Qué pasa si los datos que nosotros hemos recopilado ya al fin de la ajá, investigación no responden a nuestra pregunta inicial, a la que definimos para hacer la investigación? y ya pues deberíamos entonces primero volver a realizar la encuesta con definiendo los objetivos que queremos conseguir, entonces anotar cuáles son los datos relevantes de nuestra investigación, hacia dónde, qué es lo que queremos conseguir con la investigación que estamos realizando. Entonces, si no tenemos unos buenos datos es porque algo hemos obviado hacer, algo hemos olvidado, entonces, o hemos hecho mal nuestro análisis desde el principio. Entonces, tendremos que revisar de nuevo los objetivos. La escucho poquito, pero la idea es que si no llegamos al objetivo, pues tenemos que reformular nuevamente la investigación y ver qué podemos ajustar, o tal vez el enfoque está mal direccionado, o tal vez los datos que recoleccionamos no son útiles como nosotros pensábamos. Bueno, una pregunta para la compañera. ¿Qué podemos hacer si durante la investigación descubrimos un nuevo tema que no habíamos considerado de la parte inicial? ¿Sí me escucha? ¿No me escucha? Sí, ¿Aló? sí se Hola. escucha. Sí. A ver, bueno, yo creo que toca reevaluar el enfoque de la investigación porque nos tocaría ajustar los objetivos. También tenemos que incluir el nuevo tema que hemos descubierto para tener los objetivos claros. También tenemos que redefinir todas las preguntas que se han hecho porque en la antigua investigación no se formulaban preguntas que estén acorde al tema. Y, ¿qué más? También se puede incluir nuevas fuentes de datos. Por ejemplo, proporcionar información relevante sobre el tema, revistas adicionales, mejorar los métodos de recolección. ¿Ya? Sí, está bien. Ya, Liz, Gracias. muchas gracias. Hasta luego. Ok. Vamos a ver la exposición de la alumna pues, Ingrid Cagua, que ella sí envió su información. Estimada licenciada, compañeros, reciban un cordial saludo de parte de quien les habla. Mi nombre es Ingrid Kawa y soy integrante del grupo número 3. Los temas de exposición que les voy a dar a conocer se trata de la ruta de investigación cualitativa, el inicio del proceso cualitativo, selección de la muestra, recolección y análisis de los datos. En este caso, los temas que les voy a presentar, que en mí respectan, es la selección de la muestra. La muestra cualitativa es una parte de un colectivo o población elegida mediante criterios de representación socioestructural que se somete a la investigación científica social con el propósito de obtener resultados válidos para el universo. La selección de la muestra en una investigación cualitativa en el cual estamos estudiando se trata como el proceso mediante el cual se eligen a los participantes, casos o
de profundidad y relevancia, en el cual se seleccionan a los participantes o casos que pueden ofrecer información detallada, relevante y rica en el contexto de los fenómenos o temas de estudio. En este caso, no se busca la representatividad estadística, sino una comprensión profunda de las experiencias o perspectivas de las personas que estamos abordando en el estudio. Como otra característica tenemos el tamaño de muestra, en el cual es pequeño y flexible. Estas muestras de investigación cualitativa suelen ser pequeñas. El tamaño se define por el criterio de saturación teórica, que es el punto en el cual la recolección de nuevos datos no produce información novedosa o relevante. Como tercera característica tenemos criterios de selección específicos. En esta, la selección de los casos o participantes está guiada por ciertos criterios que aseguran que los sujetos de estudio pueden aportar información significativa. Estos criterios pueden ser a base de la experiencia, el conocimiento, las características demográficas, el contexto, entre otros. Por otra parte, tenemos los tipos de muestra. Tenemos el muestreo intencional o deliberado, en el cual se define a los participantes porque poseen características o experiencias específicas que son relevantes para el tema de investigación. Este tipo de muestreo es el más común en la investigación cualitativa. Por otra parte, tenemos el muestreo teórico. En esta de aquí se utiliza especialmente la teoría fundamentada y consiste en seleccionar casos en función de su capacidad para ayudar a desarrollar o refinar una teoría mediante la investigación, en el cual se avanza paso a paso. Muestreo por conveniencia. Se eligen a los participantes que son accesibles o están disponibles para el investigador, aunque es práctico, puede limitar la profundidad del análisis. Como cuarto, tenemos el muestreo en cadena o bola de nieve, en el cual se seleccionan a los participantes a través de recomendaciones de otros participantes, útil en investigación sobre poblaciones difíciles de acceder. Como último tipo de muestra, tenemos el muestreo de casos extremos o típicos, en donde se seleccionan casos que son extremos o únicos para entender fenómenos inusuales, o casos típicos que representan de manera clara los patrones que están siendo estudiados. Por ejemplo, en la selección de la muestra, podemos tener un estudio cualitativo sobre la experiencia de los pacientes con enfermedades crónicas. El investigador podría utilizar un muestreo intencional, seleccionando pacientes que han vivido con la enfermedad por diferentes periodos, de distintos grupos de edad y contextos socioeconómicos, para capturar una variedad de experiencias y perspectivas. A través de estos datos, podemos sacar conclusiones del tema que estamos estudiando más específicas y detalladas, que validen nuestro estudio. Como segundo tema, tenemos la recolección de datos. La recolección de datos, en el enfoque cualitativo, es aquel proceso mediante el cual el investigador obtiene información rica y detallada sobre los fenómenos sociales, culturales o humanos que está estudiando este enfoque, el cual se caracteriza por centrarse en las percepciones, experiencias, significados y contextos de los participantes, utilizando métodos que permiten una interacción cercana y flexible. Las características de la recolección de datos se basa en un enfoque naturalista, en el cual los datos se recogen en entornos naturales, donde ocurren
los fenómenos para comprenderlos en su contexto. Como segunda característica tenemos la flexibilidad. Estos métodos de recolección no están completamente estructurados. Se adaptan según la evolución del estudio y las respuestas de los participantes. Como tercera característica, tenemos datos descriptivos y no numéricos. Estos datos obtenidos incluyen textos, narrativas, imágenes, gestos, observaciones o grabaciones que se analizan de manera interpretativa. Como cuarta característica tenemos participación activa del investigador. Es aquí donde el investigador es un instrumento clave en la recolección de datos, ya que interactúa directamente con los participantes y desempeña un papel reflexivo y sensible durante el proceso. Métodos de recolección de datos. Entre el primer método que tenemos son entrevistas individuales. Se realizan a través de la exploración en profundidad de las experiencias y perspectivas personales de los participantes. Estas pueden ser estructuradas, semiestructuradas o no estructuradas, dependiendo del nivel de flexibilidad que requiere la investigación cualitativa. Por ejemplo, en una entrevista semiestructurada con docentes sobre sus experiencias con la educación virtual. Es aquí donde tenemos a estos docentes eh, sacar sus datos sobre sus experiencias de cómo han abordado ellos la educación en línea en comparación a la que han estado acostumbrados de la educación presencial. A través de estos datos podemos sacar conclusiones y buscar soluciones a los problemas que pueden estar padeciendo. Como segundo método tenemos observación. Se recolectan datos observados al comportamiento, interacciones y contextos de los participantes. Pueden ser participantes, el investigador forma parte del contexto, o no participante, el investigador solo observa, mientras otras personas hacen el estudio. Por ejemplo, la observación de la interacción entre clientes y empleados en un restaurante. Como tercer método tenemos los grupos focales, en el cual se basa en la reunión de un pequeño grupo para discutir un tema bajo la guía del investigador o un moderador. Este método es útil para explorar diferentes perspectivas sobre un tema en común. Por ejemplo, un grupo focal con jóvenes sobre el impacto de las redes sociales en su autoestima, en el cual vamos a tener un consenso y la deliberación de múltiples ideas que nos ayudarán a sacar una conclusión global del tema en estudio. Como cuarto método tenemos el análisis de documentos y materiales. Consiste en recopilar y analizar documentos escritos, imágenes, videos, publicaciones o cualquier material relevante para el fenómeno de estudio. Por ejemplo, el análisis de artículos de periódicos para estudiar la representación mediática de un movimiento social, político o económico. Como quinta técnica tenemos narrativas e historias de vida. La recolección de relatos personales detallados de los participantes para comprender sus trayectorias, significados y experiencias. En este caso, tomamos como ejemplo entrevistar a migrantes sobre sus vivencias al adaptarse a un nuevo país a través de sus desplazamientos y conversar sobre su día a día y su lucha para salir adelante con sus familias. Como sexto método tenemos diarios o registros personales. Los participantes mantienen un registro de sus actividades, pensamientos o emociones durante un periodo de tiempo. Por ejemplo, diarios mantenidos por pacientes con una enfermedad crónica para documentar sus experiencias con esta enfermedad y cómo sobrellevan esta situación para salir adelante. Es aquí donde
investigador juega un rol importante, ya que es facilitador y observador. Este investigador facilita la interacción y la comunicación, pero también interpreta lo que observa. Es reflexivo, debe ser consciente de su influencia en el proceso de recolección para minimizar sesgos y garantizar la autenticidad de los datos. Debe ser adaptable a cualquier acontecimiento, ya que ajusta su enfoque según el contexto y las necesidades de los participantes. Como ejemplo, podemos decir que un investigador interesado en comprender cómo las comunidades rurales perciben los programas gubernamentales de apoyo social podría combinar métodos, podría realizar entrevistas individuales con líderes comunitarios, grupos vocales, con habitantes y observar las interacciones, reuniones locales. También podría analizar documentos relacionados como informes oficiales o material publicitario del programa. Es aquí donde podemos definir la gran importancia de la recolección de datos, ya que son esenciales para explorar fenómenos complejos y captar matices que no pueden ser abordados mediante datos numéricos, por el cual este enfoque permite al investigador comprender el porqué y cómo de los fenómenos sociales, políticos y económicos en cada uno de los ámbitos desde la perspectiva de los participantes, aportando una comprensión profunda y contextualizada en cada uno de los ámbitos sociales que desempeña una investigación. Muchas gracias por su atención. Esto ha sido mis temas. Espero que hayan sido de total comprensión. Bueno, esa ha sido pues la exposición de la señorita Ingrid Kawa. ¿Alguna pregunta, Guerrero? No le hice una pregunta. Aún no estaba. Ay, ahora No la escuché estábamos bien. hablando. Digo que no le hice una pregunta. Es que como es grabado, pero a ver, eh, yo califico la grabación, sí, pero me van a decir, sí, pero ¿cómo califica las preguntas? Yo califico cómo expone. Usted sabe que hay veces que se ponen a leer, a leer, a leer, y yo detecto rapidito cuando se ponen a leer. Entonces ahí es cuando viene la diferencia con los que ponen aquí, que aquí se hace, los que están aquí hacen preguntas o les hacen las preguntas, sí. Cambio, acá no. Yo, en ese video yo lo que yo grabo, no solo el tiempo, sino también grabo lo que es la forma como ellos los ponen. Si yo que Ay, no. puedo leer, entonces ahí sí ya lo siento mucho. Va a bajar. Bueno, a ver, mi pregunta sería, ¿cuáles son las principales técnicas de análisis de datos utilizados en la investigación cualitativa? En la cualitativa, Ujú. una de las técnicas que se utiliza en la cualitativa es la entrevista. Ya. Está también, En la cualitativa. Son entrevistas, son investigaciones ay, se me fue ay, investigaciones que han realizado, ¿sí? A base, lógicamente, de los temas que se hace referente a tu investigación, que es la parte histórica. ya, gracias. ¿Se quedó con la duda? No, es que estaba viendo bien el video. Que A estaba ver, bien. sí, no, cualitativa, claro. Te va a eso. Cualitativo, no dijo cuantitativo, dijo Sí, cualitativo, cualitativa. Ujú. las herramientas que se debe necesitar. Una de las Sí, eso herramientas que se debe necesitar. estaba como eso tipo de muestra sería, ¿no? Claro, pues, no, no, más
hacer cuestionario. Ya, ahí sí. Claro. Gracias, Vicky. Para usted hacer la entrevista tiene que estar en cuestionario. Entonces, la herramienta es la entrevista. Una de las herramientas que ustedes deben de tener. Entonces, para hacer la entrevista, lógicamente debemos de desarrollar los instrumentos. ¿Cuáles son los instrumentos? El cuestionario. A base de esa formulación, o a base de eso, ustedes pueden desarrollar una de las investigaciones cualitativas. Gracias. ¿Sí? Claro, esa es una de las herramientas. Ahora, ¿cuál puede ser los pasos para desarrollar la investigación cualitativa? Ese es otro. Ya, uno de los pasos para realizar una investigación cualitativa, aunque sí lo dije, pero no tengo ningún problema de Era decirlo, ¿ya? definir el problema, revisar la De- literatura y diseñar la investigación, ¿Qué más? seleccionar participantes, Selección de la muestra, recolección de los recolección de datos, datos, análisis de los datos, interpretación de los datos. interpretación de la construcción y la conclusión. Ujú. Y Y en muchas redactar el informe. ocasiones sabe validar los resultados. Ujú. Sí, eso es lo que nos explicó. Resultados, ¿quién hace? A ver, ¿quién cree usted que hace la validación de los resultados? Bueno, para hacer la validación hay que tener una técnica, ¿no? No, Revisar. validación de los resultados. ¿Quién valida la información que usted ya obtuvo? ¿Quién puede validar? Nosotros mismos como investigadores. ¿Quién? Nosotros mismos como investigadores. No, usted no es investigadora todavía. Para validación de los resultados, primero debe de asegurarse que los resultados sean, pues, confiables, ¿sí? Ujú. En esa investigación cualitativa. ¿Y quién me valida eso? Son las personas expertos, o sea, expertos en la parte del tema que se está tratando. Vamos a suponer, yo soy ingeniera comercial, tengo maestría y tengo mi PhD en administración. Yo puedo ya validar una información, pero ¿qué información yo puedo validar? Una información que esté a mi perfil. Entonces, De lo que usted haya estudiado. de un doctor de cardiología. Eso yo no puedo porque no es mi rama, no es mi fuerte, no he trabajado, o sea, no, es otro mundo distinto. Entonces, también, ¿quién puede validar? Personas que estén en la área que usted está, por ejemplo, la atención al cliente. Entonces, una persona que vive el día a día, lógicamente, que sabe qué pasa con la atención al cliente. Ellos también te pueden validar. ¿Por qué? Porque la experiencia también te hace. Porque si usted sabe, Ya en las conoce empresas, más del tema. claro, en las empresas hay eh, personas que solamente tienen su título de tercer nivel, pero son en sus puestos de trabajo, son expertos. Entonces, si yo estoy haciendo una investigación de atención al cliente, ya obtengo la información y quiero que me valide que esa información que he obtenido es real o se conecta con la realidad, esa persona que siempre está en ese cargo, que siempre está atendiendo al público, sabe las necesidades, él me puede validar. Claro, tienen la experiencia. Exacto, tiene la experiencia, tiene sí, la experiencia necesaria para Y poder los validar. conocimientos. También hay validaciones de las preguntas, tanto preguntas como entrevistas o tanto preguntas como encuestas. Por ejemplo, en mi caso, yo les voy a dar un ejemplo. Ustedes saben que yo estoy en la etapa final de mi doctorado, ya estoy por el 95% de mi tesis, ya estoy en los últimos detalles. Entonces, yo hice encuestas, pero yo para hacer encuestas
tuve que tener mis herramientas. No, Pablo, todavía no celebro porque todavía falta la sustentación. Este, eh, tuve que hacer las preguntas para las encuestas, ¿ya? Ahora, en mi caso, nos pidieron que tenemos que validar las preguntas antes de hacer las encuestas. ¿Quién me validó? Bueno, yo busqué personas que siempre estuviese en la área, en las líneas de mi tema de investigación, ¿sí? Por ejemplo, yo busqué una de ellas, uno de los expertos que yo busqué fue la que es vicerrectora académica de la Universidad de Guayaquil, porque ella es ingeniera comercial, tiene su maestría en administración, ha sido directora en la administración, tiene su PhD en administración y mi tema es de administración. Tiene la experiencia y me validó. ¿Qué es validar? Verificar este, que si las preguntas están acorde, en primer lugar, al tema, acorde con los objetivos y acorde con la realidad. Incluso, incluso ellos me pueden sugerir que puedo aumentar preguntas o puedo modificar las preguntas según fuera el caso. Es igual que cuando hacemos los AP, tenemos que presentar las preguntas para ver si están de acuerdo al tema. Esa es validación de preguntas. ¿Sí ven? Para que ustedes se den cuenta, cuando yo pido algo no es de por gusto. ¿Por qué? Porque a veces nosotros mismos, de tanto estar con nuestro tema de investigación, se nos pasa algo. Mire, como decir en mi caso, a mí me corrigió como 10 preguntas. Porque cuando uno ya está enfocado, uno no ve más allá. Uno piensa que lo que uno está haciendo está todo correcto y no es así. Ella me modificó 10 preguntas, que sí las corregí porque yo sé que el otro punto de vista me hizo ser ver la realidad, ¿sí? Ella fue una, y yo busqué a tres personas. Generé cita, tuve que llevar mi impreso, eso sí, te preguntan como que estuvieras sustentando una tesis. ¿Cuál es tu tema? ¿Qué por qué cogiste? ¿Y qué cuál es de todo, todo? Como yo la estoy haciendo, entonces yo tuve que hablar, tuve que decir, y era de tú, como una entrevista, era de tú a tú. Ella me hacía las preguntas y la contestaba, entonces, y en el momento que me revisaba las preguntas, y me dijo, sí, está bien, pero ¿por qué pusiste eso? Y entonces yo le explicaba, entonces, ay, ahora sí te entiendo, así. Entonces, son personas con experiencias, con experticia, y saben lo que se está aprendiendo. Entonces, eso se valida antes de hacer las encuestas. Ahora, yo hice entrevistas, pero yo aquí ya la entrevista ya no le hice a ella, porque son otras clases de preguntas, no son las mismas, son otras clases de preguntas, y en este caso yo la hice a la Cámara de Comercio, creo que fue, porque lo mío son las pymes, entonces yo tengo que hacer preguntas a los que están en las áreas, como quien decir, donde las papas queman, ¿no? Como yo sé decir. Entonces hice eso. Entonces, es la forma como se debe de validar. Entonces, en la parte de la validación sí es importante. También se puede redactar un informe final donde indican el propósito de la investigación. Eh, una vez que ustedes realicen la investigación, esa presentación la puede ser la difusión de los resultados. ¿Cómo lo puede hacer? Pues puede difundirlo, puede publicarlo en un congreso. O sea, la información de que ustedes están haciendo puede inscribirse en un congreso y pueden exponer su investigación, puede difundirlo en un artículo científico, o lo que ustedes han hecho es más o menos así, se publica y usted comparte la información. De eso se trata, de compartir la información y es bueno a veces hacer estos congresos
porque se llega a un diálogo. También un diálogo donde le haces preguntas, donde usted hace preguntas, porque se puede encontrar con personas de otros países y que a veces ellos te ayudan a acotar o te dan información o te dan ejemplo cómo es en el país de ellos y nosotros pues ya sacamos las conclusiones. Entonces, cómo es en otro país, entonces ahí se puede dar diferentes opiniones, diferentes criterios en las investigaciones, en todo tipo de investigación. La investigación no es solamente, bueno, ya usted la hizo, la guardó y ahí quedó. No, eso continúa. Lo puede hacer por ponencias, lo puede hacer por un artículo científico, lo puede publicar. Entonces, para que eso no quede ahí, porque eso no crea que ya lo hice, está 100% hecho. Nunca una investigación queda 100% perfecto. Siempre va a haber cambios, va a haber puntos de vista muy diferentes. Entonces, ¿qué es lo que uno hacemos? Es defender lo que uno sabe, lo que uno ha realizado. Y si ve que usted se da cuenta de que puede acotar información, sí, lo puede acotar, puede aumentar, sí, porque eso le va a ayudar a nutrir las informaciones. Gracias, Inge. Ok, Pablo, ¿entendió Pablo? Entendido, entendido. Copiado. No le escucho. Pues sí, sí. Copiado, dijo. Él todo es copiado, todo bien, todo perfecto, para él no hay preguntas, no hay nada. ¿Cuándo te toca exponer, Pablo? Grupo 7. Ahí me escuchan ahí. Tengo que tocar más el micrófono. Es el Grupo 7. último, Sí, el en la último. semana 14, Exacto. creo, digo yo, no sé. No No, te, ya me... no te fíes de mí, yo estoy Yo ya adivinando, tengo... No, pero yo no ya te tengo fíes ya de mi subir delante la información. información. Ya mi parte, ya tengo mi investigación hecha ya. Ya voy a grabar el video ya, en estos días. Preferible. Yo siempre recomiendo eso. Esto de la energía va a estar hasta el año que viene. Y tenga por seguro para no tener inconveniente, mejor grabe la información. Grabe la información y ya sabe cómo deben de grabar. Cada quien lo graba y lo sube. Por si acaso no Ingeniera, se olviden. los exámenes finales son en casi antes de finalizar el año, ¿verdad? Claro, antes de Navidad creo, o pasando Navidad. Antes del año pasado, pero no. A ver, déjeme ver. Hasta el 23. Sí creo, Es sí. la semana 16. ¿Mm? Sí. Lunes 16 de diciembre hasta el 20. Ah, entonces la otra semana es para los supletorios. Sí, Esperemos que no nos quede. supletorio creo que es, sí, 26 y 27 supletorio. Ok. Sí. Y termina el año y terminan las clases para ustedes. Ya nos falta poquito ya. Un mes. Y las siguientes clases en febrero. Por qué nos adelantaron este ciclo? ¿Qué hay de novedad? Porque teníamos clases siempre hasta después, ¿verdad? Dígame. Siempre teníamos clases hasta pasando el año, teníamos igual clases. Sí, porque las clases comenzaron ahora en septiembre. Acuérdate. Adelantaron, ¿verdad? Mire que eso está así en casi en todas las universidades, porque donde mi esposo, ellos ya están en semana de exámenes. Ahorita está tomando examen. En toda esta semana es exámenes. Y exámenes del segundo parcial, ellos ya terminan. Ellos han terminado antes, porque ellos comenzaron las clases en agosto y nosotros comenzamos en septiembre. Así están las universidades, se están adelantando. ¿Por Lo qué? que pasa Porque es que ya quieren que... sabían de los cortes, ¿Ah? ya sabían de los cortes ya el gobierno. Es por lo que quieren que los dos periodos académicos sea en el mismo año, no se coja otro año. Es eso. Y bueno, una parte es verdad, porque si sabemos que 2 semestres hace un año, entonces durante el año tienen que ser los 2 semestres.
Eso es. Eso sí. ¿Sí? Entonces, este año, pues, se cumplió. Hicieron 2 semestres en este año. Ya viene, el año que viene ya van con otro semestre y es en febrero. Tienen todo el mes de enero de descanso. Bueno, si no hay ninguna pregunta más, señores estudiantes, gracias. No se olviden Ya, de rendir sus evaluaciones, su test. ya. Inge, a mí ya me calificó la exposición. Sí, 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 no, no he visto. revise, revise. Sí, Ya, ya, ahí, ok. gracias. Listo, bye Chao, bye. hasta mañana, bye. Hasta mañana, ingeniera. Gracias.